permiso de la presidencia, hago uso de la tribuna para hablar en pro del dictamen que va a ser votado en lo general enseguida. Y para hablar a favor habría que tomar cuáles son los argumentos en contra. Y aquí, después de varios oradores que han manifestado su voto en contra, me parece que los argumentos en general son adjetivos genéricos, descalificaciones sin acreditar prueba alguna. Se dice, por alguno de los oradores, que esta es una reforma al vapor. Lleva tan solo 42 años sin reformarse la Ley Federal del Trabajo. Seguramente es al vapor. Van más de 500 iniciativas. Seguramente es al vapor esta reforma. Se dice que la reforma nos es dictada del exterior y se aducen a diversos organismos internacionales que hablan sobre la importancia de la flexibilización en el mundo del trabajo. Pero no se acredita de ninguna forma que sea realmente una obligación que se nos ha impuesto, un asunto que tiene, insisto, más de 500 iniciativas para reformarse. Se dijo aquí que esta es una reforma que no tutela al trabajador, que le quita derechos, que tutela que todo es a favor del patrón, que todo es a favor del capital. ¿Acaso es a favor del patrón el establecer el derecho al padre de familia de tener una licencia con goce de sueldo cuando tiene un hijo? ¿Acaso es a favor del capital establecer la posibilidad de una licencia a la madre y al padre cuando se tiene un hijo en adopción? ¿A poco es en favor del patrón regular la subcontratación, figura que no estaba regulada, que no tenía absolutamente ninguna restricción y que ahora tiene un conjunto de restricciones, por cierto, ante las cuales se han manifestado en contra algunos empresarios? ¿Acaso es a favor del capital, del patrón, cuando se establecen normas claras para hacer más digno el trabajo, para garantizar que no exista discriminación por ninguna causa? ¿Acaso es a favor del capital cuando se establecen normas claras de la certificación de capacidades de los trabajadores? Se habla de que se precariza el trabajo. Miren, precarizaciones con las actuales reglas que tenemos. En el año 2000, más de la mitad de los trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Social, con antigüedades de 10, 15 años, solamente tenían contratos por 28 días que se renovaban cada 28 días, como existen en muchos lados. Hoy se protegen los derechos de los trabajadores, se establece la posibilidad de un contrato de 30 días o hasta 180 para el caso de directivos, improrrogable, de manera que estas figuras que hoy existen en México habrán de romperse. Y esto es, sin duda alguna, a favor de los trabajadores. Se habla con muchísima soltura que esta ley lo único que hace es abaratar el despido. Yo les pido, por favor, a quienes están en contra, que me digan en qué parte se abarata el despido. Lo único que se hace es garantizar que las truculencias de abogados no prorroguen los juicios que previamente le compraron al trabajador, y se pone un límite al salario caído de 12 meses más los 3 meses de indemnización. Y si aún no se resuelve el asunto, que se le pague 2% de interés mensual al trabajador. Esto va en beneficio del trabajador, a hacer expedita la justicia laboral. Hoy, buena parte de los trabajadores que tienen razón y que demandan a sus patrones, lo más seguro es que a cambio de 3 pesos vendan su demanda a un abogado, y este abogado la siga por 3, 4 años y seguramente pueda obtener beneficios que no lo recibe de ninguna forma el trabajador. Se habla al final del día, esta reforma lo que busca es aumentar la competitividad.
romper varias estructuras que afectaban la competitividad de las empresas mexicanas y que no les permiten desarrollar toda la capacidad, todo el potencial que tienen para poder producir artículos, bienes y servicios a precios competitivos, con buena calidad y en consecuencia aumentar su capacidad de operación y tener más empleos. Se habla mucho aquí de los derechos sociales que sí los protege esta ley. Pero el primer derecho, la premisa es el derecho al trabajo, el derecho al empleo. Estos cambios legales lo que hacen es favorecer el derecho al empleo, el acceso al derecho de empleo de cientos de mexicanos. ¿Cuántos contratos colectivos, que todos ellos tienen estándares superiores a los mínimos que establece la ley, cuántos contratos colectivos no se han modificado en los últimos años en concordancia sindicato con la empresa, con el ánimo de hacer a su empresa más competitiva, de darle permanencia a los empleos, a los trabajadores, de que la empresa pueda crecer y generar más empleos? ¿Cuántos contratos colectivos no se han modificado? Bueno, si se pueden modificar los contratos colectivos, después de 42 años, creo que este Congreso, esta legislatura, hace un enorme aporte a la nación, modificando la Ley Federal del Trabajo. Es cuanto, presidente.